Acuerdo 5.1.3.3 Reparación colectiva en el fin del conflicto. En el marco del fin del conflicto, el Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos acordado que el Gobierno Nacional fortalecerá los procesos de reparación colectiva y garantizará que los planes y programas de la reforma rural integral tengan, donde haya lugar, un enfoque reparador. Gracias, mírate. No quiero verme. Mírate. No quiero verme. 1.3.3.1 Carácter reparador de los planes de desarrollo rural con un enfoque territorial. El nivel de victimización y afectación como criterio de definición de las zonas donde se pondrán en marcha. Los PDET tienen una intención reparadora y en esa medida, en su implementación, se buscará garantizar el carácter reparador de las víctimas y las comunidades. Acuerdo 5.1.3.2 Planes de reparación colectiva con enfoque territorial. Con el fin de reconocer los daños causados por el conflicto a las comunidades y de contribuir a transformar sus condiciones de vida para que puedan reconstruir sus proyectos, en el marco del fin del conflicto, del Gobierno Nacional fortalecerá los procesos de reparación colectiva territorial de conformidad con este acuerdo. Con este propósito, todos los PDET incorporarán planes de reparación colectiva, y en los territorios donde no se implementan los PDT, se fortalecerán los planes de reparación colectiva en donde haya comunidades especialmente victimizadas, priorizando las víctimas de las comunidades. En ambos casos, los planes de reparación colectiva con enfoque territorial deberán incorporar los siguientes elementos: medidas materiales y simbólicas dirigidas a atender el daño, medidas dirigidas a las víctimas directas, individuales y colectivas, tales como acciones de dignificación, de memoria, homenajes y conmemoraciones, obras de infraestructura y arquitectura conmemorativa, medidas de convivencia y reconciliación, medidas dirigidas a atender los daños en el tejido social y promover la convivencia al interior de las comunidades, incluyendo a las víctimas, a los integrantes de organizaciones paramilitares, a integrantes de las FARC-EP, en proceso de reincorporación a la vida civil y también a terceros que hayan podido tener alguna participación en el conflicto, así como medidas para construir y fortalecer la confianza entre las autoridades públicas y las comunidades. Articulación. Los planes de reparación colectiva deberán articularse donde haya lugar con los PDT y los diferentes planes de programas acordados, así como los distintos esfuerzos de verdad y justicia. Planes de acción. Se elaborará un plan de acción de reparación colectiva de manera participativa. Estos planes deberán incluir: primero, el diagnóstico del daño colectivo. Segundo, la identificación de las medidas materiales y simbólicas que serán implementadas de manera prioritaria. Y tercero, el cronograma para su implementación. Mecanismos de participación. La participación activa de las víctimas y sus organizaciones en conjunto con las autoridades territoriales será la base de los planes de reparación colectiva territorial. Para ello, se crearán espacios de participación para definir las prioridades en la implementación de las medidas de reparación colectiva, asegurar la participación comunitaria en la implementación de las medidas de reparación y establecer los mecanismos de seguimiento y veeduría de los procesos. Se garantizará la participación de las mujeres en estos espacios de participación. Medidas de contribución a la reparación. Donde haya lugar, los planes de acción colectiva incluirán la participación de quienes cometieron daños con ocasión del conflicto en desarrollo de las acciones concretas de contribución a la reparación a las que se refiere este acuerdo. Acuerdo 5.1.3.3.3 Planes Nacionales de Reparación Colectiva. En el marco del fin del conflicto, del Gobierno Nacional, en desarrollo de este acuerdo, fortalecerá los planes nacionales de reparación colectiva, que tendrán un enfoque de género y estarán dirigidos a colectivos constituidos en grupos, organizaciones, incluidas las organizaciones de mujeres, gremios económicos, partidos y movimientos políticos y sociales, en particular los de oposición, entre otros, con el fin de reconocer las especiales características de su victimización, recuperar su identidad y su potencial organizativo y reconstruir sus capacidades para incidir en el desarrollo de políticas locales y nacionales en el marco de la legalidad. Esos planes deberán contribuir también a la convivencia
la no repetición y la reconciliación. En el marco de estos planes se promoverá el reconocimiento de responsabilidad del Estado, de las FARC-EP, de los paramilitares, así como de cualquier otro grupo, organización o institución que haya generado daños en el conflicto. El gobierno colombiano y las FARC-EP acuerdan que el gobierno nacional buscará, con la Unión Patriótica, una salida amistosa al actual litigio que cursa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso del partido político Unión Patriótica. Para lo anterior, el gobierno colombiano se compromete a desarrollar un plan especial de reparaciones, así como realizar los ajustes y reformas necesarias para garantizar la participación de las víctimas individual y colectivamente conscientes. Acuerdo 5.1.3.4. Rehabilitación psicosocial. 1.3.4.1 Medidas de recuperación emocional a nivel individual. En el marco del fin del conflicto y con el fin de atender y contribuir a aliviar el sufrimiento de las víctimas, el Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos acordado opcional. En desarrollo de este acuerdo se compromete a ampliar la cobertura pública y despliegue territorial y mejorar la calidad de la atención psicosocial para la recuperación emocional de las víctimas de acuerdo al daño específico que haya padecido. Entre ellas, las afectaciones particulares de las víctimas de violencia sexual. Para ello se multiplicarán los centros locales de atención a las víctimas y se impulsarán estrategias móviles para llegar a los lugares más apartados. Asimismo, en cumplimiento de los acuerdos alcanzados del Gobierno Nacional, fortalecerá el acceso y los servicios de salud mental para las víctimas que así lo requieran. Acuerdo número 5.1.3.4.2. Plan de rehabilitación psicosocial para la convivencia y la no repetición. En el marco de los planes de la reparación colectiva y teniendo en cuenta las iniciativas locales de reconciliación, el Gobierno Nacional ha desarrollado en este acuerdo que se compromete a aumentar la cobertura y a elevar la calidad de las estrategias de rehabilitación comunitaria para la reconstrucción del tejido social. Estas estrategias se desarrollan a través de procesos comunitarios de mediano y largo plazo, que tendrán como propósitos fundamentales generar proyectos de vida futuros en común, fortalecer la confianza entre los ciudadanos y en las instituciones, y lograr una convivencia pacífica, restableciendo las relaciones de confianza entre las autoridades públicas y las comunidades. Y promover la convivencia al interior de las comunidades, incluyendo a las víctimas, a los exintegrantes de las organizaciones paramilitares, a integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil, y también de terceros que hayan podido tener alguna participación en el conflicto. La implementación de estas estrategias se hará teniendo en cuenta los enfoques diferencial y de género. Estas estrategias se desarrollarán a través de los siguientes componentes: creación de espacios de diálogo comunitario y duelos colectivos que permitan la expresión individual y colectiva del sufrimiento. Recuperación y generación de prácticas sociales, culturales, artísticas y de recreación y deportes asociados al intercambio entre ciudadanos y la convivencia en las comunidades. Impulso de iniciativas locales dirigidas a la reconciliación, la dignificación y el reconocimiento. Reflexión sobre imaginarios colectivos de proyectos de vida futuros que permitan donar el sentido transformador, la reparación y lograr una convivencia pacífica. Creación de escenarios de pedagogía para que se fortalezca el rechazo social a las violaciones e infracciones ocurridas en el pasado, alentando la transformación de imaginarios que los permitieron y justificaron. Recuperación de prácticas sociales abandonadas como efecto de conflicto. Promoción de pactos de convivencias pacíficas al interior de las comunidades que incluyan a las víctimas y a quienes hayan podido tener participación directa o indirecta en el conflicto, así como de procesos de construcción de confianza entre las autoridades públicas y las comunidades. Las estrategias de rehabilitación psicosocial para la convivencia se coordinarán y complementarán con los esfuerzos de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la convivencia y la no repetición durante su periodo de funcionamiento.
Acuerdo 5.1.3.5. Procesos colectivos de retornos de personas en situación de desplazamiento y reparación de víctimas en el exterior. El Gobierno Nacional, en desarrollo de este acuerdo y en el marco del fin del conflicto, pondrá en marcha violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH con ocasión del conflicto. El Gobierno Nacional, en desarrollo de este acuerdo, fortalecerá el programa de reconocimiento y reparación de víctimas en el exterior, incluyendo refugiados y exiliados victimizados con ocasión del conflicto, mediante la puesta en marcha de planes de retorno acompañado y asistido. El retorno asistido consistirá en promover condiciones para facilitar su retorno al país y la construcción de su proyecto de vida, incluyendo condiciones dignas de acogida a través de la coordinación de estos planes con la oferta institucional específica para garantizar progresivamente el acceso a derechos básicos, al empleo digno, vivienda, salud y educación en todos los niveles según las necesidades de cada quien. Se priorizará su reubicación en los lugares desde donde tuvieron que partir respetando la voluntad de la víctima. El gobierno adoptará las medidas necesarias para articular estos planes, donde haya lugar con los diferentes planes y programados acordados, en particular los PDET. Lo anterior sin perjuicio de las diferentes medidas que en un escenario de fin del conflicto se deben adoptar para impulsar y promover el regreso de los exiliados y demás colombianos que abandonaron el país por causa del conflicto.